estar viendo y vamos a enfocarnos bajo este título, que es una comunidad transformada. Ese va a ser como el enfoque de estos capítulos que vamos a leer ahora. Una comunidad transformada. Y hay una palabra que yo quiero que usted le quede muy presente en la mente y es la palabra transformación. Dígale al que tiene a la par, transformación. Esa palabra le tiene que quedar muy grabada en su mente, transformación. Y sabe de que cuando pensaba en la palabra transformación, pensaba en cómo hay fuerzas naturales a nuestro alrededor que son capaces de transformar cosas grandes. Por ejemplo, la naturaleza. Yo me ponía a pensar cómo la naturaleza puede crear transformación en el entorno, en el planeta Tierra. Y traigo unas imágenes que están acá que se me venían a la mente situaciones de fenómenos naturales que han habido en nuestro planeta y cómo han podido transformar la materia o cuerpos tan grandes como el planeta Tierra. Por ejemplo, esa es una imagen de un megaterremoto que hubo, una imagen satelital de un megaterremoto que hubo en Japón en el 2011. Dicen de que este terremoto fue capaz de desplazar 4 metros de distancia al este de la isla de Japón. Imagínense cómo una fuerza natural puede transformar incluso la corteza terrestre. También por allá se ve un poquito borroso, pero si ustedes buscan, también hay imágenes de cómo los tsunamis o maremotos al entrar a la tierra pueden transformar todo el entorno, toda la naturaleza, los edificios y todo. Esa es una foto del tsunami que hubo en Indonesia en el 2018. Y quizás la idea más reciente que podemos tener es acerca de los incendios forestales que hubieron en California en este año. ¿Se acuerdan de esas noticias de los incendios que hubo en Estados Unidos? Entonces hay fotos satelitales de cómo se veía antes ese estado y ahora después del fuego, cómo fue esta fuerza natural capaz de transformar, capaz de cambiar. Y pensaba en esta palabra, transformación, cómo Dios es el mayor transformador de todas las cosas. Donde Dios está, hermanos, hay transformación. Donde Dios pasa, las cosas no quedan igual. En una vida donde está Dios, hay transformación. En una iglesia donde está Dios, hay transformación. En una comunidad, en un pueblo, en una ciudad donde está Dios, hay transformación. Y esto es lo que vamos a ver hoy en la Biblia, cómo el Espíritu Santo transformó todo, transformó toda una comunidad. ¿Saben de qué? Pensaba en esta frase. Hay algo, ahorita estos son ejemplos de cosas materiales que la naturaleza puede cambiar, pero hay algo que Dios es experto en cambiar, y es que Dios es experto en cambiar lo más difícil de transformar, y es el corazón humano. Estas imágenes de cómo la tierra puede cambiar, etcétera, sí, Dios lo permite, pero hay algo mucho más difícil que cambiar y es el corazón humano. Y vemos en la Biblia cómo Dios ha transformado y cambiado corazones. Así que les invito a que puedan abrir sus Biblias en Hechos capítulo 3 y vamos a tomar algunos puntos, algunas lecturas de este capítulo. Vamos a irnos con el capítulo 3. Veamos, vamos a leer del versículo 1 al 10. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo.
Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Imagínense, estamos empezando a ver estos milagros que Dios hizo en el libro de los Hechos, con esta curación del cojo. Algo que nosotros podemos retomar de este primer punto de Hechos 3 es cómo el poder de Dios irrumpe la cotidianidad. Este hombre estaba acostumbrado, su vida cotidiana era eso, lo llevaban al templo a que pidiese limosna. Y él estaba esperando a que Pedro y Juan le pudieran dar una limosna, le pudieran dar una ayuda. Era lo que él estaba acostumbrado, su vida cotidiana. Pero vemos cómo Dios viene e interrumpe esa cotidianidad y hace un milagro extraordinario en la vida de este hombre y lo sana. Dios no solamente quería darle una provisión a este hombre, Dios quería transformar la vida de este hombre. Y hermanos, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida diaria, también hay personas alrededor nuestro como este cojo, esperando quizás recibir algo, pero nosotros tenemos el poder de Dios para poder presentarle a un Dios que no solo quiere cambiar su circunstancia, sino que quiere transformar su vida. Nosotros debemos estar sensibles como estuvo Pedro y Juan en ese momento a lo que sucede a nuestro alrededor para poder presentar ese mensaje del evangelio en nuestra cotidianidad, en esas personas que vemos día a día. Dios quiere manifestarse, Dios quiere mostrar transformación. Nuestra vida es un testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida también de otros. Me llamaba la atención de este capítulo, esta porción, es que la gente siempre espera recibir algo. Si se fijan, este cojo estaba esperando recibir una limosna, pero Dios quería que no solo recibiera eso, sino que recibiera esa salvación. Y eso es lo que nosotros debemos estar también dispuestos a dar. No solo una ayuda a las personas, sino que el mensaje del evangelio. Me llama la atención que Pedro y Juan le dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y quiero que se pregunten cada uno de nosotros, que nos preguntemos los que estamos acá, ¿qué tenemos nosotros que ofrecer? Si nos pusiéramos en la condición de Pedro y Juan, no tenían plata ni oro, pero tenían algo que dar. Tenían el poder de Dios en sus vidas. ¿Qué tenemos nosotros que ofrecer? ¿Se ha preguntado usted qué tiene usted que ofrecer? ¿Acaso no tenemos también el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Acaso el Señor no nos ha llenado también de su Espíritu Santo para poder bendecir a otros? Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Juan 14:12 también dice: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Oigan lo que le dijo Jesús a sus discípulos, que los que creían en él, las obras que él hizo también iban a hacerlas ellos. Es decir, nosotros que creemos en Jesús, también el Señor puede usarnos para bendecir a esas personas que están a nuestro alrededor, para predicarles ese mensaje
del Evangelio. Dios muchas veces permite que alrededor de nosotros hayan personas que pasen por circunstancias difíciles y que de repente nos vengan a contar alguna situación que están pasando. Y esas son oportunidades que nosotros debemos de aprovechar para hablarles de Jesús, para presentarles el mensaje del Evangelio. Yo creo que todos acá tenemos a alguien cerca, así como este cojo que estaba ahí en el camino de Pedro y Juan. Dios también va permitiendo que personas estén en nuestro camino a las cuales nosotros les podamos predicar el mensaje del Evangelio y que ellas también puedan ser transformadas. Así que, hermano, ¿qué tiene que ofrecer? Tiene el poder de Dios en su vida. Hay que compartirlo con otros. Veamos la siguiente porción, del versículo 11 al 16. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Habla acerca de qué pasa después de esta curación. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Miren lo que sucede. El pueblo estaba atónito por este milagro que había sucedido. Era un hombre que había estado ahí por mucho tiempo, siendo mendigo, pidiendo limosna. Entonces sucede este milagro y dice la palabra que el pueblo estaba atónito, asombrado por lo que había pasado. Y miren, a mí me encanta Pedro porque es que Pedro es súper listo. Y él, cuando ve todo lo que había sucedido, la reacción del pueblo, Pedro aprovechó la oportunidad para predicar. Él dijo, bueno, aquí ya todo está listo y vamos con otra prédica. Y aprovecha esa oportunidad para dirigirse al pueblo y testificar acerca de Jesucristo. Esas señales, que esos prodigios, esos milagros eran una confirmación de que Jesús estaba ahí por medio del Espíritu Santo, respaldando, acompañando a la iglesia. Y Pedro aprovechó esta oportunidad, no para glorificarse ellos, sino para dar gloria a Dios y presentar el mensaje del Evangelio a este pueblo que estaba atento, sediento, expectante de lo que estaba pasando. Y hermanos, así como Pedro aprovechaba las oportunidades, usted y yo tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para compartir la palabra de Dios con otros. Él utilizó esto que estaba pasando como herramienta para evangelizar, para testificar. Y nosotros quizás muchas veces podamos decir, ay, ¿yo qué voy a decir? Yo no soy tan fácil de palabra como Pedro o como otras personas que rapidito agarran algo para predicar o para hablar de Cristo a otras personas. Hermanos, nosotros todos tenemos algo que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos acá tenemos algo que decir acerca de Dios, porque todos hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. Alguien de aquí me puede decir, no, yo no tengo ni un testimonio, porque Dios nunca ha hecho nada en mí. ¿Alguien puede decir eso? Yo no.
porque creo que no estuviera aquí si no tuviera algo que testificar. Todos aquí, por más pequeño que sea, tenemos un testimonio. Y eso, hermanos, ese testimonio es el que Dios puede usar para que usted aproveche esa oportunidad de hablarle a otra persona a Cristo. Quizás diga, ay no, pero es que no es un testimonio tan grande. Pero hermano, su conversión, ¿cómo era usted antes de seguir a Jesús y cómo es ahora? Es el testimonio más grande que tenemos. Entonces, ese testimonio tan grande, nosotros tenemos que estar atentos y aprovechar esas oportunidades para compartirlo a otras personas que necesitan oír de Jesús. Le voy a dejar un reto para esta semana. Ya hablamos de que en nuestra cotidianidad hay personas que necesitan escuchar el mensaje de Jesús. Pídale a Dios esta semana, Señor, ayúdame en esta semana, en el trabajo, en la escuela, no sé, en redes sociales, a poder compartirle mi testimonio a alguien. Ayúdame esta semana y lo reto a esto, a que ore y que esta semana le comparta su testimonio a alguien. Y va a ver cómo va a bendecir a esa persona. Y quizás esa persona esté esperando una palabra de Dios y usted va a ser el instrumento que Dios va a usar. Nosotros no nos debemos de cansar de predicar y de compartir el mensaje de Dios. Me acordaba un pedazo de un corito que dice, este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Ya lo hemos cantado, ¿verdad? Ya se lo pueden. Este es el Cristo que yo predico y no me canso. No quiero dejar de hablar de Él, no quiero cansarme de predicar de Él. No nos cansemos, hermanos, de compartir el mensaje de Dios. Dios realmente quiere transformar la vida de las personas. Él quiere cambiar toda circunstancia de las personas que están lejos de Él. Él quiere que las personas que no le conocen puedan venir al arrepentimiento y a la conversión. Eso es lo que Dios desea y eso es lo que hace Pedro en ese discurso. Aprovecha esa oportunidad y predica. Me llama la atención el versículo 15 y 16 que dice, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. El versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me encanta que Pedro aprovecha esta oportunidad para predicar arrepentimiento y conversión, que es el mensaje central de lo que Dios quiere hacer en nuestra comunidad, que la gente pueda venir al arrepentimiento y convertirse a Cristo. Vemos más adelante también en estos versículos del capítulo 3, para finalizar el capítulo 3, que dice, por ejemplo, el versículo 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, que es en Cristo esa promesa cumplida que le hizo a Abraham, de que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra, en esa salvación que él iba a traer. Y así finalizamos el capítulo 3, tomando como que esos puntos principales y de cómo Dios puede transformarlo todo. Vamos a ver el capítulo 4. El capítulo 4 comienza con Pedro y Juan ante el concilio. Y vamos a leer del versículo 5 al 14, vamos a leer en esta parte. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas,
y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Vamos a tomar estos versículos y ya vamos a ver otros más adelante. Pero dice de que en este discurso habían alrededor de 5,000 varones, eran quizás muchas más personas, y ellos creyeron en ese discurso de Pedro, pero esto que sucedió, este discurso, esta predicación del evangelio, trajo también otro tipo de consecuencias, trajo oposición ante esta prédica, ante el mensaje del evangelio. Dice que los jefes de la guardia del templo, los sumos sacerdotes, estaban resentidos por lo que estaba pasando, porque el pueblo estaba escuchando el mensaje del evangelio. Y vemos como siempre después de estos milagros o estos momentos del mover de Dios, siempre el enemigo va a tratar de mostrar oposición acerca de todo esto que estaba pasando. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan. Dice que los trajeron sin violencia en el versículo 3 y que los metieron a la cárcel porque le tenían miedo al pueblo de que pudiera suceder algo si se levantaba una revuelta o algo así. Entonces vinieron y los metieron a la cárcel. Y luego el siguiente día los llamaron y hablaron con ellos. ¿Con qué potestad ellos estaban hablando? ¿Con qué potestad ellos estaban haciendo estos milagros? Pero dice la palabra de Dios que ellos, llenos del Espíritu Santo, pudieron dar respuesta a ellos y pudieron responder valientemente en el nombre de Jesús, que era lo que ellos estaban haciendo, simplemente obedeciendo el mandato de Dios de predicar la palabra. En Marcos 13, justo había estado leyendo Marcos 13 esta semana, y Jesús les advierte a sus discípulos de que ellos iban a tener oposición, pero que cuando se les pidiera defenderse, de que no tuvieran miedo, porque Él iba a estar con ellos. Y así vemos a Pedro y a Juan y a sus discípulos llenos del Espíritu Santo, sabiendo responder, sabiendo defenderse ante estas acusaciones de las autoridades. Y es que aunque el mensaje de la cruz tenga enemigos y hay oposición, el Señor nos va a dar la valentía, hermanos, para poder compartir el mensaje del evangelio. Así que no tenemos que tener miedo de predicar el mensaje de Jesús, aunque hay oposición. Gracias a Dios, quizás aquí no la enfrentamos de la forma en que lo enfrentan los misioneros o en que lo enfrentaba la iglesia primitiva, pero en cualquier oposición que nosotros podamos tener, tengamos confianza de que Jesús va a estar con nosotros y que Él nos va a dar la valentía para poder seguir adelante. Algo que también me llamaba la atención de esta parte, es lo que dice el versículo 11 en adelante. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro
hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Amén. Algo que caracterizaba a la iglesia primitiva, y como estamos aprendiendo de ella, es que ellos jamás cambiaron el fundamento. Siempre reconocían que Jesús era el fundamento, como lo acaba de testificar Pedro. Era la piedra angular, esa base que sostenía absolutamente todo. Y eso es algo, hermanos, que nosotros también nos debemos de tomar en cuenta como iglesia. Nunca cambiar el fundamento, sino que siempre Jesús sea el fundamento de absolutamente todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos como iglesia debe de ser fundamentado en la doctrina de Cristo, en lo que la palabra de Dios dice. En ella debemos guiarnos, en lo que Jesús ya nos mandó. No está mal de repente imitar o usar recursos modernos o actuales acerca de diferentes cosas que vemos a nuestro alrededor, pero nunca cambiar el fundamento. El fundamento siempre tiene que ser Jesús, porque a veces es un poco como risible cuando la iglesia quiere parecerse al mundo e imitar al mundo, pero siempre el mundo va a tener como recursos más atractivos humanamente hablando, digamos. Pero la iglesia tiene el poder de Dios, que es muchísimo más grande, es muchísimo más impactante. Entonces, no cambiemos eso, no cambiemos esos fundamentos que Jesús ya dejó, porque eso es lo que marca la diferencia entre nosotros y el mundo, que tenemos a Dios con nosotros, a Dios mismo, que es lo único que puede transformar realmente el corazón de las personas. Y por último, vamos a leer lo que dicen acerca del capítulo 4, del versículo 23 al 26. ¿Qué sucede? Ya vimos de que, antes de leer eso, veamos lo que dice el versículo 18, 19 y 20, para cerrar esa parte. Miren lo que dice el 18 y 19 y 20. Y llamándoles, les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Vemos que trataron de callarlos, pero no pudieron, hermanos. Ellos seguían animados a seguir predicando la palabra del Señor. Los soltaron, y ¿qué hicieron los discípulos? Después de haber tenido este enfrentamiento con los líderes religiosos, miren lo que pasó después. Dice el versículo 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y dice el versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Miren la reacción de los discípulos al salir de esta situación difícil, de esta oposición. Lo que ellos hicieron fue ir a donde estaban los demás hermanos de la iglesia y dice que vinieron a los suyos y comenzaron a orar. Se pusieron en unidad, en oración, para poder pedir a Dios esa fortaleza y para que el respaldo de Dios estuviera siempre sobre sus vidas. Ellos vinieron a los suyos. Me encantó esa frase y la subrayé. Vinieron a los suyos. Es decir, que ellos encontraban en la iglesia una red de apoyo, un lugar de confianza, un lugar seguro. Ellos sabían de que juntos iban a vencer. Si oraban juntos, si se mantenían en esa unidad, iban a vencer ante la oposición. Y nosotros, hermanos, también debemos de tener una red de apoyo de oración. Esos amigos cercanos que nosotros tenemos, esas personas en la iglesia que son nuestra familia en la fe, deben ser una red de apoyo para nosotros también cuando nos sintamos en esos momentos de desmayar o de caer, saber que podemos tener una red de apoyo. Acá también creo que es algo que podemos imitar de la iglesia primitiva, que tenían una red de apoyo, que oraban. Si ustedes se fijaron en la última parte de esta porción bíblica, lo que ellos pidieron en oración era que tener denuedo para poder predicar la palabra del Señor. El denuedo significa brío, esfuerzo, valor, intrepidez para poder predicar la palabra. Ellos le pedían eso al Espíritu Santo: danos esa fuerza, ese valor, esa intrepidez para poder predicar la palabra. Y si se fijan en Hechos 5, del versículo 12 al 16, Dios les responde esa oración. Vamos a adelantarnos al capítulo 5. Dice, del 12 al 16, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y les ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Vemos ese cumplimiento de que ellos no callaron, sino que el Espíritu Santo les dio ese denuedo para predicar, y también ese favor, esa gracia de Dios sobre ellos para poder mostrar el poder de Dios a través de sanidades y milagros en la vida de las personas que estaban en ese momento y que necesitaban ese poder de Dios sobre sus vidas. Así que nosotros también necesitamos eso, necesitamos en momentos de dificultad, en momentos en que sentimos desmayar, poder unirnos y acercarnos a la presencia de Dios y saber que en Él vamos a encontrar una respuesta. La iglesia no debe detenerse, hermano, ante las adversidades, sino que unirse más, y son oportunidades esas adversidades para ver ese poder de Dios en nuestras vidas. Si nosotros continuamos leyendo el capítulo 5, por ejemplo, vamos a ver de que no terminó ahí, digamos, la adversidad. Ellos se reunieron a orar y todo, pero aún así continuaron situaciones. Y si nosotros leemos todo el libro de los Hechos, las cartas, la iglesia siempre tuvo oposición, siempre habían situaciones que querían destruir a la iglesia o detener la predicación del evangelio. Así que, hermanos, no pensemos de que porque estamos predicando, porque estamos haciendo este mandato de Dios, no vamos a tener una oposición. Siempre va a haber, pero lo estamos viendo en este momento de que
tenemos a Dios de nuestro lado. Así que no debemos callar lo que hemos visto y oído y debemos predicar siempre la palabra de Dios. Si ven ahí, Pedro y Juan, si tienen la oportunidad de leer en su casa el capítulo 5 del versículo 17 al 42, habla acerca de que volvieron a llamar a Pedro y a Juan, los líderes religiosos, los metieron en la cárcel, pero Dios hizo un milagro donde los sacó de la cárcel y todos se quedaron sorprendidos y ellos fueron a predicar la palabra del Señor, siguieron obedeciendo ese mandato a pesar de la oposición. Y vemos por ahí, hay una parte bien interesante que Dios usa a un hombre que se llamaba Gamaliel acerca de qué hacer. Le dio esa sabiduría para saber qué hacer y le dijo, si esto es de Dios, nada va a poder detener el mensaje de Dios. Y así es, nada ha podido detenerlo. Y aunque los azotaron a los discípulos, ellos continuaron predicando. Eso aparece del versículo 17 al 42. Por si tienen mayor curiosidad de qué siguió pasando, pueden leerlo, pero quiero cerrar este punto de la oposición y que lo entendamos, de que el mensaje de la cruz siempre va a tener oposición y no por eso tenemos que callarnos, porque el poder de Dios está con nosotros. Y por último, hermanos, otra parte bien importante acerca de estos capítulos, algo más que Dios usó para transformar la comunidad de este tiempo de la primera iglesia, es la vida en comunidad. Dios usó la vida en comunidad también para transformar la comunidad. Y quiero que vean el capítulo 4 del versículo 32 en adelante. Vean lo que dice. La vida en comunidad. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así termina el capítulo 4. Vemos que la vida en comunidad era algo que Dios usó para poder transformar todo el entorno donde los discípulos, donde la iglesia comenzó a desarrollarse. Algo que caracterizaba a la iglesia era la unidad, la comunión, la gracia, la confianza que había entre ellos. Imagínense vender un terreno y venírselo a dejar a su líder, ¿verdad? Sabiendo y teniendo esa confianza de que lo iba a administrar correctamente para que todos tuvieran todo lo necesario para sobrevivir. Realmente era una comunidad sana. Y eso, hermanos, ser una comunidad sana puede ser un instrumento para que otras personas puedan venir y conocer a Jesús. Cuando la gente nueva viene a la iglesia, debe de encontrar acá una comunidad sana, hermanos, una comunión sana, porque eso es un instrumento para que otros puedan venir y conocer realmente el mensaje de Jesús. Así que nosotros debemos también imitar eso, una comunidad sana. En el capítulo 5 del versículo 1 al 11 habla la historia de Ananías y Zafira. Creo que ya todos nos la podemos, acerca de estas personas que trataron de burlarse del Espíritu Santo, mintiendo acerca de un terreno que habían vendido, y eso afectaba esta confianza que había en la comunidad. Entonces realmente es algo que a Dios no le agrada cuando no hay una comunidad sana, y yo espero que Dios nos permita como iglesia poder seguir siendo una comunidad sana, porque eso va a atraer a otras personas a que puedan conocer a Jesús. Así que, hermanos, vamos a
concluir, vamos a retomar los puntos claves que hemos aprendido en esta mañana. El primero es, donde Dios está, hay transformación. Eso es real y lo hemos visto en nuestras vidas. Segundo, el milagro más grande de transformación es la conversión del hombre. El corazón del hombre, Dios lo puede transformar. Tercero, Dios quiere usarte a ti y a mí para transformar. Y nuestro testimonio es la mejor herramienta que nosotros podemos tener. Contar nuestro testimonio a otros. Cuarto, aprovechemos las oportunidades, hermanos. De verdad, aprovechemos cualquier oportunidad, como lo hizo Pedro, para testificar de Dios. Quinto, el mensaje de la cruz siempre ha tenido oposición y siempre la tendrá. Así que por eso no nos detengamos, sino que sepamos que tenemos el respaldo de Dios sobre nuestras vidas. Siguiente, no debemos de cambiar el fundamento. Así como los apóstoles jamás cambiaron el fundamento de Cristo, igual nosotros no podemos cambiar ese fundamento. Y por último, la vida en comunidad es clave para ganar a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, para Jesús. Así que vivamos una comunidad sana en el nombre del Señor para que otros también puedan venir y conocer a Jesús. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar. Le vamos a dar gracias al Señor por todo lo que hemos aprendido. Señor, muchísimas gracias porque tu palabra es preciosa, Señor, porque tu palabra nos enseña.